Me gustaría haceros una pregunta para empezar este video, y es la siguiente. ¿A cuántos discípulos se les apareció Jesús después de su resurrección? Y bueno, seguramente ahora mismo todos tendréis una respuesta en la mente, pero no me la deis. Me gustaría que vierais cómo las personas que atacan la Biblia, cómo intentan tergiversarla para decir que tiene contradicciones. Concretamente nos vamos a centrar en la supuesta contradicción número 98 del infame documento Las 101 contradicciones de la Biblia, que plantea esto. Dice, ¿a cuántos discípulos se les apareció Jesús después de que resucitara? Y dicen, mirar, primero a los Corintios 15:5 menciona que primero a Cefas y después a los 12. Marcamos esta cifra, 12. Sin embargo, cuando vamos a Mateo 28:16 u otros textos, se menciona que fue a los 11. Claramente hay una contradicción, así razonan ellos. Pero claro, es interesante ver que estas personas no miran nunca, pero es que nunca miran el contexto. O sea, se atreven a escribir un libro criticando a la Biblia, diciendo que tiene errores, cuando ni la han leído completa. Porque la respuesta a esta pregunta, ¿cuántos discípulos, a cuántos se les aparece Jesús?, la tenemos solo un versículo más adelante, sí. Ellos hablan de Corintios 15:5. Bueno, ¿por qué no me lees el 6? Está clarito. Dice, después apareció a más de 500 hermanos. Sí, aquí tenemos la cifra. Más de 500 hermanos, juntos, de los cuales muchos viven aún y otros son muertos. O sea, ellos utilizan aquí una falacia, intentan decir, bueno, son 12 u 11. Pues tenemos que decir que ni 12 ni 11. La respuesta es a más de 500 discípulos se les apareció después de haber resucitado. Pero claro, ellos ahora te van a decir, bueno, sí, vale, se les apareció a más de 500. Entonces, ¿por qué pone que primero a Cefas, luego a los 12, luego a los 11? Claro, porque se apareció a muchas personas en diferentes momentos. Nuevamente, solo tenemos que leer el contexto. Si tú me citas primero a los Corintios 15:5, moléstate en leer por lo menos primero a los Corintios 15:4, que estamos hablando del versículo de antes. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? La respuesta dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a esas mismas escrituras, que se apareció primero a Pedro y más tarde a los 12. Claro, cuando se aparece ahí en medio de ellos y estaba Tomás. Y dice, después se apareció a más de 500 hermanos juntos. O sea, si nos damos cuenta, en 3 versículos, el que ellos citan, y los 2 del contexto, el que hay antes y el que hay después, dar la respuesta a la pregunta que ellos hacen. Pero claro, ellos no quieren respuestas. Ellos simplemente quieren decir a toda costa que la Biblia se contradice. Eso es lo que quieren. Claro, primero los Corintios 15:4 nos lo dice, que Jesús resucita al tercer día y entonces se aparece a Pedro en ese momento, al ratito. Pero ojo, luego a los 12. Pero tenemos que decir que antes de Pedro y antes de aparecerse a los 12, también se apareció a las mujeres. Claro, y no están sumadas aquí, ni siquiera están mencionadas. ¿Por qué? Porque se las menciona en otras partes. En los evangelios se habla de ellas. Y qué bonito, la verdad, qué bonito privilegio tuvieron, qué gran honor, cómo Jesucristo decidió aparecerse a ellas las primeras, porque desempeñaron un papel muy importante. Cuando Él estuvo vivo y cuando Él se fue, siguieron siendo sus discípulas. Qué papel más importante tuvieron y qué gran honor y privilegio les dio Cristo. Qué diferente del Islam, donde la opinión de la mujer no vale nada, aunque ahora intenten decir que sí. Un libro, el Corán, que dice que en un juicio no vale igual la opinión o la declaración de una mujer que la de un hombre. El Islam, una religión que socialmente a la mujer la ha tenido discriminada totalmente. Y solo tenemos que echar una vista a los países en donde se implementa la Sharia, como todos sus derechos son pisoteados. ¿Qué diferencia de Cristo? ¿Qué diferencia de Jehová? Desde luego que estas personas se atrevan a atacar la palabra de Dios es increíble. Pero bueno, centrémonos en el punto.
¿Por qué unas veces 12 y 11? Como hemos dicho, se habla de momentos diferentes. Cuando se aparece a los 12 es cuando estaban con Bernabé, después de que se les apareció a Pedro, ¿sí? Y anteriormente a las mujeres. Y sin embargo, Mateo 28:16 nos dice cuando fue eso, dice, mas los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Está hablando de otro momento, de un momento después, cuando 11 discípulos se van a Galilea. Entonces, ¿hay contradicción en la Biblia? No, la Biblia no tiene contradicciones. Ya hemos respondido supuestamente 98 que había. Como comprenderéis, las 3 que faltan no tienen contradicciones tampoco. Y esto nos enseña que la gente que ataca a la palabra de Dios es gente ignorante, es gente en algunas ocasiones malas, que mienten, tramposas. ¿Y qué ocurre? Que cuando nos ponemos a estudiar en profundidad podemos dar respuesta, pero no siempre, claro, en algunas de estas objeciones, cuando nos la hacen, vamos a saber la respuesta en el momento, pero que no sepamos la respuesta no significa que no la haya. La Biblia es perfecta, pues es la palabra de Dios. Es como cuando los apóstatas nos atacan o nos difaman. No siempre vamos a saber responder o vamos a saber dar una explicación, pero eso no significa que no la haya. El pueblo de Jehová es el pueblo más santo y más perfecto que existe sobre esta tierra. Evidentemente, como individuos no somos perfectos. Jehová es el único perfecto junto con su Hijo Jesucristo. Nosotros no, nosotros somos imperfectos. Que sí, que algún día lo seremos perfectos, pero de momento no. Entonces, el que alguien ataque la Biblia, el que alguien ataque nuestra organización y no sepamos responder en un momento determinado, no significa que esos ataques sean verdad. Y esto es lo que estamos demostrando con esta serie de videos a los que atacan la palabra de Dios. Y bueno, pues hasta aquí con el video del día de hoy. Un saludo a todos desde Madrid, España, y que Jehová os bendiga.